¿Es democracia una mala palabra? Es la pregunta que anima esta edición de El Coloquio de Muro a Muro, el coloquio sobre nuevos paradigmas que organiza desde hace 8 años FIL Guadalajara, en donde pretendemos entender los problemas de coyuntura a partir de la interrelación de lo político, lo social, lo cultural, lo económico. La pregunta nos llevó a concebir 3 mesas, una dedicada a la ciudadanía, otra dedicada a la agencia, como palabras que pueden dotar nuevamente de contenidos la democracia. La democracia parecería haber perdido su fulgor, interpelar poco a grandes grupos poblacionales en el mundo, gozar de poco prestigio en lo político, y pensábamos en De Muro a Muro que empezar a darle nuevos contenidos a esa democracia, hablar de la ciudadanía como un componente consustancial, de la agencia como un componente consustancial, era importante y así lo verificamos en una mesa que fue concebida como virtual, moderada por Marco Hernández, coordinador de contenidos de nuestro coloquio. Así fue concebida desde el primer momento porque John Keane y Gary Gersel y Kristen Collins no podían estar en México, y así se verificó en una mesa que moderó Mara Robles en Guadalajara de manera presencial, que también estaba concebida así. Esta mesa debió haber tenido lugar en el auditorio del Hotel Barceló de FIL Guadalajara el pasado jueves a las 8 de la noche. Es una mesa dedicada a la equidad como valor democrático y como uno de los contenidos que pueden resignificar la democracia en nuestros tiempos. No pudo verificarse por causas de fuerza mayor. El panel inmediato anterior, en el que también participaba Maruán Sotoantaki, era un panel de otro foro coordinado por Maruán, que se llamaba Otras formas de conversar, y que buscaba, en un espíritu particularmente democrático, encontrar otras formas para discutir lo que hoy sucede en Medio Oriente. El auditorio del Hotel Barceló fue tomado por manifestantes que ejercían plenamente su derecho a disentir, a discrepar, y muchos discrepamos con lo que hoy sucede en Gaza, pero que en el ejercicio de ese derecho no permitieron que los ponentes, varios de los cuales compartían en buena medida su postura, se expresaran en ese coloquio. Tomaron el auditorio, los ponentes tuvieron que salir, no hubo manera de regresar al auditorio garantizando condiciones de seguridad para los ponentes, y la feria tomó la decisión de reponer esta mesa de manera virtual. Yo creo que ese episodio es más que una circunstancia fortuita, creo que habla de la crisis de la democracia. La FIL es una institución plenamente democracia, una feria democrática, una feria del libro, que está insertada en otra institución plenamente democrática, una universidad pública, en un país que tiene un régimen democrático, aun si esa democracia tiene, digamos, muchos adjetivos que no nos gustan mucho últimamente, y sin embargo, los valores democráticos fracasaron para procurar ese diálogo en ese momento porque hay una percepción, creo, de inequidad. Por eso esta mesa se ve coloreada de otra manera. Perdimos por razones de agenda a dos ponentes en el camino. Dalia de la Cerda, escritora; Roberto Vélez, economista, tenían que formar parte de esta mesa. No pudieron asistir al cambiarse la sesión, pero tenemos el privilegio de tener grandes nombres del pensamiento internacional que vienen desde campos y desde lugares distintos, y me entusiasma mucho, querido Maruán Sotoantaki, pues dejar en tus manos la tercera, la mesa final de este coloquio de Muro a Muro en su 8ª edición. ¿Es democracia una mala palabra? Esperamos que no, y esperamos que hoy podamos arrojar unas pistas para, pues digamos, empezar a dotarla de contenidos. Muchas gracias, Maruán, muchas gracias, Yomana Haddad y David Lehman, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos por 8º año consecutivo en De Muro a Muro. Yo virtualmente me integro al público con ustedes y los dejo con Maruán Sotoantaki. Muchas gracias, querido Nicolás.
Muchas gracias también obviamente a la Universidad de Guadalajara, gracias a la Feria del Libro de Guadalajara y a Fil Pensamiento por nuevamente abrir el espacio para poder tener este tipo de discusiones que integran al final como que los grandes temas que nos hacen y nos construyen la vida pública. Youmana Haddad, para quienes no la conozcan, es escritora, es periodista libanesa, fundadora de Yazad, una revista cultural. Entre sus distintos temas, que son muchos, ¿no? Está, por ejemplo, el sexismo en la sociedad libanesa, están los derechos humanos en el mundo árabe. David Lehman es profesor de Cambridge de ciencias sociales. Sus temas están relacionados hacia multiculturalismo, hacia sí, democracia. Tienes David investigaciones, y lo platicábamos en estos días en Guadalajara, en Chile, sobre México, sobre Brasil, creo que también sobre Ecuador. Eh, yo no estoy tan seguro en nuestra interpretación sobre lo que es la crisis de la democracia. Creo que en principio la democracia como un enjambre de valores y como un concepto que viene de un desarrollo mucho más amplio, no necesariamente está en sí misma en un periodo de crisis, aunque todos lados no paremos de decir que la democracia está en crisis. Está en democracia, creo, los regímenes que de algún momento partían de los pilares democráticos. Y creo que en realidad el problema no es la democracia, es lo que hicimos con ella y lo que estamos tratando de hacer con ella a la hora de relativizar sus palabras, sus conceptos, que no es que creo que las vacíen de significados, sino que están jugando por terrenos muy peligrosos con ella, pero que al mismo tiempo tienen un componente que se hace muchísimo más conflictivo, porque cuando pensamos en democracia, en libertades, en derechos, en el ciudadano. Estamos hablando de valores que son anteriores, que son valores republicanos, ¿no? De alguna manera hemos logrado discutir de todas las maneras posibles la democracia sin caer en la república. Y al mismo tiempo estamos hablando de elementos que son particularmente enfocados al individuo. La pieza básica de este sistema es el individuo como un sujeto de responsabilidades, como un sujeto de derechos, en el que se mezclan conceptos otros como el civismo, se mezcla la injusticia, se mezcla la desigualdad, que no son exactamente lo mismo que la inequidad. Injusticia, inequidad y desigualdad se tratan de confundir o se terminan por confundir en la misma escala como si fueran equivalentes, pero se miden de forma distinta. En ocasiones una es consecuencia de la otra. Solamente que al estar hablando del individuo en todos estos elementos, ¿qué tanto podemos hablar de democracia, de libertades, de derechos, cuando la tabla por la que cada uno de estos individuos puede moverse va a estar diferenciada por relación geográfica, por relación religiosa, por relación de género? Es claro que democracia es también un concepto occidental al final que llega al resto del mundo, pero tiene también valores distintos en cada región. No estoy seguro, Yumana, que sea lo mismo que hablemos de inequidad y de género en Europa, en México o en Líbano. Y al final la relación de género, de derechos, de libertades cambia y cambia también en países donde al menos en México y Líbano compartimos cierta vocación a la disfuncionalidad política. ¿Cómo funciona en Líbano hablar de inequidad? Hola, Marwan. Quisiera empezar por agradecer a la fidelidad y gracias a ti, a Nicolás y a todos los que han hecho esta mesa. Bueno, tengo que decir antes que la exportación y imposición de la democracia por los Estados Unidos ha sido desastrosa para muchos países, sobre todo en el mundo árabe, pero desastrosa sobre todo para el concepto mismo de la democracia. Es una quizás de las razones por las cuales se ha vuelto en una mala palabra, como decimos en esta mesa o como preguntamos en esta mesa. Es a causa de la deformación de la
con la palabra feminismo, que también está considerada por y mucha confusión entre muy noble y el odio de los hombres, algo que no es exacto. Quisiera hablar del ejemplo del Líbano, hablando de democracia. En el Líbano, los políticos han inventado algo llamado democracia consensual, que es una deformación de democracia. Es una astucia usada para proteger el monopolio del poder de parte de una élite política corrupta, una élite que da los puestos en herencia a sus hijos y nietos y que comparte la torta del poder en complicidad con los líderes religiosos y sobre todo en base de la afiliación religiosa y no del mérito. Sin hablar, por ejemplo, de la existencia de una violenta milicia al país como rehén durante décadas. Eso no puede ser llamado democracia. Quisiera también, hablando de mi parte del mundo, del ejemplo de él, donde un gobierno terrorista, increíble, ser la única democracia en Medio Oriente, mientras ocupa no suyas a nombre de un Dios que presumiblemente les ha dicho que son el pueblo elegido y que esa parte del mundo pertenece a ellos. Y si te atrevas a criticar algunas de las cosas horribles que están haciendo, inmediatamente serás etiquetado como antisemita. Eso tampoco puede ser llamado democracia. He dado dos ejemplos porque quisiera decir de que no pueda existir democracia o agencia o equidad o ciudadanía sin antes laicidad. La separación total entre religión y poder es, en mi opinión, una de las condiciones fundamentales, para no decir la primera condición de cualquier sistema justo y moderno. Es lo que hace de un Estado una república democrática verdadera. Forma un pueblo, un grupo de ciudadanas iguales a la ley. Así, las cosas están bastante mal. Eh, a partir de laicidad transformamos la relación de los ciudadanos, convertimos ciudadanos al darles el terreno común que está fuera de creencias personales, de cualquier tipo de elemento que podría ser subjetivo, y marcamos el piso base que compartimos, ¿no? El primer elemento de equidad parte de justo el quitar cualquier otro de los elementos que podrían ser subjetivos para proporcionar uno solo. La importancia de la laicidad como el elemento transformador, y voy a tener que regresar a lo que había dicho antes, de la República primero para poder entablar cualquier otro tipo de conversación. En el caso del libanés, como decías, para poder explicar un poco la disfuncionalidad, sale de que la Constitución, de que la Cámara, de que el Congreso está, se apuntan los asientos dependiendo de los grupos étnicos y religiosos. Hay un número marcado para cada uno de ellos y eso evidentemente no permite que se pueda tener cualquier tipo de acomodo tampoco en el tiempo conforme van cambiando y es lo que sucedió, cambiando los mismos volúmenes de los grupos religiosos. David, por favor. Gracias. Bueno, agradezco a Nicolás y sus colegas de haberme permitido participar en la feria y a pesar de que esta, esta mesa no pudo tener lugar como era pensado, disfruté mucho de otras sesiones y de la feria misma, así que estoy muy agradecido. He preparado 10 minutos, espero que exactos, entonces los voy a leer. Durante el último cuarto de del siglo pasado se desmoronaron muchos regímenes autoritarios y hasta totalitarios. En América Latina, regímenes militares y en Europa del Este,
regímenes comunistas o de socialismo de Estado y, claro, en la Unión Soviética. Inmediatamente surgió el grito, elecciones ya. Y hoy día vemos que la Rusia está donde está. En Europa del Este, solo Chequia y los países del norte de Estonia, Latvia y Lituania pueden tener, tienen una democracia consolidada. Hungría es una, bueno, está en cierto modo, está consolidada, pero no como democracia liberal, al contrario, como democracia autoproclamada, anti o no liberal. Polonia está entre, Polonia ha flirtado con lo mismo y todavía no está a salvo. Y otros países son susceptibles de coacción soft de la parte de Rusia, como hemos visto esta misma semana en Rumania. En América Latina, Uruguay y Chile son democracias consolidadas, Perú es gobernada por mafias y casi no tiene Estado, Guatemala tiene un presidente que está subvertido por los conocidos de siempre. Y bueno, Argentina queda como un caso muy especial, como siempre, que tiene instituciones estables, pero una economía en permanente crisis. No creo que se pueda decir realmente que Argentina es una democracia consolidada, aunque ya en algún momento parecía serlo. El Brasil, por último, se ha salvado justo de una recaída autoritaria gracias a su Corte Suprema. Es un ejemplo para el mundo realmente. Y, quiéralo o no, gracias a Lula, porque si no fuera por Lula, el expresidente con sus pretensiones autoritarias hubiera sido reelegido hace, hace casi 2 años. Ahora, lo que quiero sacar de esta lista es que correr con tanta prisa a elecciones sin prestar atención suficiente a la construcción de instituciones que velan por los derechos humanos y civiles, y por lo que en esta situación es tanto o más importante que el gobierno representativo, es decir, asegurar que el aparato estatal funcione de acuerdo a normas de imparcialidad en conformidad con la racionalidad práctica y científica, y que el judiciario y los procuradores gocen de independencia, de altos niveles de profesionalismo y, lo más difícil, de la confianza del público. Este es el modelo del finado, lamentado Guillermo O'Donnell, y sugiero, ustedes tal vez conocen sus obras, sugiero sus trabajos sobre democracia delegativa y sobre la consolidación democrática. Eso es lo nuevo. El armario infinito de frases e insultos vertidos sobre los políticos, que se vayan todos, ¿no? Son frases que se escuchan, que son todos corruptos, no datan de ayer, ni del siglo pasado, pero lo que sí me parece, porque estoy ahora hablando de la cuestión de la confianza, de trust o confiabilidad de las instituciones, y esta pérdida de confianza en las clases políticas, las instituciones, no data de ayer, ni del siglo pasado, pero lo que sí me parece sin precedentes es el desrespeto mundial por el Estado burocrático o el aparato burocrático del Estado y la profesión judicial. En los Estados Unidos, eso remonta al gran viaje a favor de los derechos civiles y de las acciones o de la acción afirmativa de los años 60, lo que provocó una reacción virulenta y hasta violenta en el sur del país, y en segundo lugar, una contracampaña de larga duración para influenciar la nominación de jueces en todos los niveles,
lo que culminó, como sabemos, con una Corte Suprema abiertamente política, que es algo que, bueno, se puede discutir lo que es político, pero a un grado hasta ahora desconocido en ese país. Puede ser que esta campaña para, revertir las reformas a través del aparato judicial no era en sí racista, pero sus efectos, perdón, sus efectos em, han debilitado el, un posible consenso antirracista. Y esto le refiero a un libro que está traducido al español por Fondo de Cultura, de Gary Gosler. Estuve fascinado por el último capítulo. Estuve leyéndolo en el stand del Fondo de Cultura, donde explica este proceso en Estados Unidos con mucha evidencia y un estilo muy claro. Después podemos poner el nombre en el chat o no sé. En varios países de la Europa del Este, la independencia del judiciario es inexistente, como en Hungría, o amenazada, como en Polonia. Son países donde se corrió hasta elecciones y donde la lucha por el poder y la correría para adueñarse de los recursos naturales y mineros, de los bancos, de los medios, soslayó la construcción del aparato burocrático y judicial independientes. Esas luchas, a veces violentas y siempre venales, impidieron el desarrollo de una cultura de confianza. Y eso es esencial para la consolidación de la democracia. Ahora, esa confianza se deposita en individuos o grupos del gobierno, sin duda, o de, no de- como, sí, confianza en individuos o grupos como el gobierno, sin duda, un partido político. Pero yo quiero hablar de ello o de ella en un sentido no sentimental o emocional. Quiero hablar del trust como una disposición radicada en la expectativa de que estas instituciones y los que en ellos fungen actúen de buena fe por su formación y por la cultura profesional que habitan, su habitus profesional, si quieren. Esta confianza, esta fe, tiene que confiar en baluartes, guardrails en inglés, que velan por la buena conducta de jueces, procuradores y burócratas, las instituciones reguladoras. Pero eso tampoco es suficiente. Al fin y al cabo, hace falta un substrato cultural compartido en amplios sectores. Esa fe que vemos, y esa fe es lo que vemos erosionada y corroído hoy, en parte a causa de la penetración del crimen organizado en el tejido social, y se refleja en el surgimiento de la extrema derecha, sobre todo en Estados Unidos, en las tentativas actuales de socavar y politizar al judiciario en Israel, en la extrema derecha en el Brasil, que sigue en su afán de minar las instituciones. Todos acusan al llamado Estado profundo, el Deep State, que es una expresión creo que originó en Turquía, de hecho. Le acusan de mala fe, de seguir sus preferencias ideológicas, y vemos como en Estados Unidos sobre todo, esta falta de fe en la integridad del aparato estatal, integridad en el sentido inglés de integrity, de su buena fe, tiene raíces históricas profundas
en ciertos sectores de la población en Estados Unidos. Tales disposiciones están plagadas de contradicciones porque a menudo son los más beneficiados por los programas sociales federales que más odian la burocracia federal. Les recomiendo la obra de Arlie Hochschild. También tendría que darle la autografía, que está Mm. también traducido al español, que documenta en forma muy, en un estilo muy em, comprensible, pero son obras etnográficas, la, la cultura, si quieren, la mentalidad de los que están más dejados para atrás, the left behind, ¿no? Y por qué, y cómo por su impotencia, su pobreza, acaban odiando su propia dependencia del Estado, en este caso el del Estado federal, porque se sienten humillados. Pero reconozcamos que el enfoque marxista o marxizante en la cual se crió mi generación y que yo no reniego por todo, nos enseñaba que el Estado y la justicia están al servicio del capitalismo, que la democracia es una democracia burguesa. Y ahora, ¿cómo podemos nos alinear con la tesis de la imparcialidad judicial y burocrática solo porque no estamos de acuerdo con el uso que hoy se hace de esas ideas? em, las fuerzas políticas de la ultraderecha, ¿no? Pero hay que luchar por mejorarlo, no por destruirlo, porque hemos visto lo que pasó cuando se destruye el Estado burgués. Segundo, reconozcamos que tener fe en la honestidad de la burocracia no implica una fe en la eficacia práctica o distributiva de la máquina estatal, ni implica rechazar las eficacias que puede producir el mercado. Son demasiado frecuentes políticas estatizantes de izquierda que recaen en el corporativismo. Entonces o sea, tener una cultura de confianza en el aparato estatal y confianza dentro de la población no necesariamente implica que el Estado puede administrar todo con mucha eficacia y estas son otras cuestiones. Esto nos devuelve al reconocimiento que el buen funcionamiento de un Estado democrático descansa al final en algo intangible y delicado, difícil de construir y fácil de destruir, que es esa fe o confianza depositada por la población en las instituciones que velan por la imparcialidad de la competencia profesional de los órganos del Estado. Y no se trata de una fe ciega. Esos órganos por su conducta merecen esta confianza. Claro, para terminar, no quiero con esto desacreditar el principio de la democracia representativa, pero mi tema no era eso por estos minutos. Pero sí quiero recordarles que hay números sistemas electorales democráticos y todos tienen ventajas y desventajas, pero no se pueden consolidar si la cultura del pueblo y la relación entre la población y sus representantes está contaminado por un exceso de desconfianza. Gracias. Gracias, David. A ver, creo que salen varias cosas que terminan por juntarse. Por otro lado, David, no sé si conozcas, al final México está pasando por un proceso de reestructuración del sistema judicial muy parecido a lo que has dicho para otros países, ¿no? En el caso mexicano, con un componente extra, que el componente quizá más fallido
del sistema judicial, es decir, las capacidades de investigación, es el que no se toca, no solamente los jueces a la hora de transformarlos en el único responsable, pero también en ese momento al transformarlos en el instrumento que puede transformar en 100% política la impartición de justicia. Para un país con las deficiencias de México, eso se hace aún mucho más complicado que lo que se puede tener incluso en Estados Unidos o en Israel. Me vuelvo a Medio Oriente para caer y aprovechando esto de Israel, porque estabas planteando, Yumana, la laicidad como el único estructura básica, con la gran estructura básica, para poder darle pie a los regímenes democráticos. En el caso de Israel lo podemos ver con la diferenciación de derechos, dependiendo de si es palestino, si es árabe, si es judío. Y eso lo vamos también transmutando a ciertos elementos de quién es el que tiene que confiar en el Estado y cómo se puede confiar en un Estado. Solo que la laicidad también tuvo una evolución dentro de los aspectos políticos y llegamos a evolucionar, sobre todo después de la Ilustración, a tener lo que podríamos llamar con una especie de comportamientos de religiones laicas, ¿no? ¿Cuál es la gran religión laica? La gran religión laica es justamente la democracia. ¿Por qué es la gran religión laica? Porque no depende de otro piso común más que el del ciudadano que no tendrá un dogma y que al mismo tiempo depende de esta confianza que dices, David, en esas instituciones. Al final, cuando uno decide apostar por un aparato burocrático, está apostando no en algo más que con un asunto de esperanza de que esto sí funcione y que es lo que nos junta. Solo que bajo esta misma estructura, lugares cada vez más numerosos, partes de Hungría, que creo que es el caso más, el primer caso que empieza con justo esta transformación del uso de la democracia para hacer un gobierno no democrático en la era moderna y nos mete en el lugar en el que estamos, ¿no? Donde está este catálogo de países donde el individuo va perdiendo cada vez más sus posibilidades de decir que le interesa, ¿no? ¿Cómo se revierte esto? ¿Qué hacemos con los derechos del individuo? Primero en Medio Oriente, pero también conoces muy bien cómo funciona, por ejemplo, Europa y Humana, cómo se va reparando y si es reparable esta brecha dentro de la distancia del individuo, la democracia. Sí, Usted, pero antes permíteme, Marwan, protestar Mm, mm. ¿cómo se dice? La frase religión laica, quizás porque tengo una alergia a la religión. Entonces, decir que la democracia es una alérgica es un poco... pero, ¿sabes? Hablando de este tema, tú empezaste por decir que quizás, por ejemplo, hablar de equidad o género o igualdad en el mundo árabe no es como hacerlo en México o en Europa. Tengo que decir que aquí también no estoy de acuerdo, porque como veo a los hechos, la situación está mal en todas partes y está regresando en todas partes, en Europa como en el mundo árabe, como en el mundo, como en Estados Unidos, como en muchos países de América Latina. Crece la discriminación, la vía, el feminicidio, el sexismo, de los derechos de expresión y el ismo de derecha. Preguntaste cómo podemos afrontar a estos desafíos. Pienso que, sé que quizás puede parecer como un cliché, pero pienso que lo que necesitamos es más humanismo al nivel individual antes de que al nivel colectivo. Necesitamos aprender a ser democráticos como individuos, como seres humanos, antes de poder aplicar y abrazar la democracia a nivel colectivo, sea político o social o cultural, etcétera. Y aquí es fundamental hablar de la importancia de la educación. Por ejemplo, déjame dar este ejemplo, ya que hablo siempre de sexismo. Muchos hombres, y no quiero generalizar, pero muchos hombres están educados hasta ahora para convertirse en pequeños, puedan tenerlo, todo, salirse con
soya. Así que, ¿cómo podemos sorprendernos si principalmente porque lo tienen todo y pueden salirse con la soya en todo? Desde agarrar los coños de las mujeres, como sabemos, esta famosa frase, hasta controlar los cuerpos de las mujeres y sus derechos reproductivos, pasando por muchas otras formas de discriminación y violencia hacia las comunidades vulnerables como LGBTQ y otros. Estos son los mismos chicos a quienes les dijeron desde muy pequeños que la masculinidad verdadera equivale a acoso, a violencia, a opresión, y que los hombres verdaderos no tienen que expresar emociones y que sentir es una forma de debilidad. La verdadera pregunta entonces es cómo podemos producir generaciones de seres humanos más conscientes y más convencidos de los valores que podrían transformar sociedades en verdaderas democracias. Y aquí vuelvo al valores como la solidaridad, la generosidad, la igualdad, el respeto del otro, el respeto de la diferencia. Esto es muy importante para poder empezar a quizás quitar a lo que se llama democracia, ¿cómo se dice? Esta aplicación. A ver, sí estoy de acuerdo en que las cosas están mal en todos lados, pero hay jerarquías dentro de lo mal que se está, ¿no? Por eso creo que sí son distintos. No funciona exactamente el mismo mal en uno y en otro lado. No, como sabes, mi madre, nacida en Siria, tenía una frase cuando llega a México que decía, nací dos veces maldita, nací mujer y nací mujer en un país musulmán. Esa relación no la vamos a encontrar en otros países que también tienen otras complicaciones que se asemejan, pero no son las mismas. Insisto, a ver, si nos vamos al caso mexicano, México es un país donde se matan mujeres por ser mujeres, ¿no? México es un país con unos niveles de violencia de género que son inusitados y que son en verdad la barbarie dentro de la misma barbarie. Pero también tenemos evoluciones de deterioro, por ejemplo, en Francia, que llegas a tener casos como, por ejemplo, el de este animal que hacía que hacía que violaran a su mujer de una manera en verdad esa enfermiza, ¿no? Bueno, si la educación es el punto de coincidencia, incluso con las diferencias de esas jerarquías, empezamos por ese, empezamos solo por educación, pero ¿cómo empezamos por la educación si la base republicana, que es la educación justa? A ver, el primer principio republicano es que no haya nadie que se quede sin educación, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Bueno, mm, eh, Bueno, es muy importante esta pregunta. ¿Qué es la educación? Porque cuando hablamos de educación, cuando yo hablo por lo menos de educación, es cómo crecemos a estas nuevas generaciones. Es cómo los crecemos, cuáles son los valores que los estamos creándolos. No estoy hablando de de matemáticas, de nada, es más de formación. de negativa a estos niños y niñas. Entonces, sí, no es la única forma de empezar a afrontar el desafío de lo que estamos sufriendo ahora, pero es algo fundamental. Yo, sabes, creo en esta forma de cambio desde abajo. Aún a veces tengo que confesar que estamos viendo sistemas democráticos tan nefastas que a veces uno siente la tentación de desear ser gobernado por buenos dictadores a veces de estos sistemas y buenos dictadores que, bueno, que podrían
imponer estos valores y poder de la ley. Pero Pero sabemos que no sí, funciona así. tienes razón, no es la única. Y a nuestras niñas, empezando por la casa, empezando por los padres, cómo los tratan, esto, qué valores tienen, qué modelo transmiten. Esto, en mi opinión, es muy, muy importante. Eh, Hay un gran homogenizador de las sociedades a partir de la base de la ciudadanía y a partir de la base de ciudadanía en los principios republicanos que nos llevan a la democracia y esa es la educación. Por eso es la gran responsabilidad del Estado y de la República la educación. En los países como por ejemplo México, donde la educación privada llega a tener tanta relevancia como vía de escape a las deficiencias de la escolaridad pública, es que se empiezan a ver las fracturas del Estado, ¿no? A ver, hay otro gran homogenizador que demuestra cómo las ciudades están mal. El gran homogenizador de las sociedades debería ser el transporte público. Lo podemos ver en ciudades donde el transporte público homogeniza. Hay ciudades como las mexicanas, por ejemplo, donde justo ocurre lo contrario, también marcando una gigantesca brecha de inequidad. Ahora, si nos vamos solamente a la educación como el gran homogenizador y la responsabilidad del Estado, ¿qué hacemos, David, cuando tenemos estados como Hungría, cuando tenemos democracias no consolidadas, cuando tenemos deterioros institucionales y burocráticos en justo el aparato que tiene que ser el proveedor e instrumentador del homogenizador en términos democráticos y republicanos, que es la educación? Es una buena pregunta. Em, los- Porque si el Estado está en esas manos no sé, poco confiables, entonces uno diría, bueno, habría que diversificar la educación y dejar en manos de la sociedad civil, o sea, mucha la educación para que no sea dominada por una sola forma de pensar, ¿no? Y a eso, claro, la respuesta es que al privatizar o dejar, al liberalizar la educación, los que tienen los medios podrán educar a sus hijos y los otros em, estarán dejados o al poder establecido o a fuerzas o a ideas hasta nocivas, ¿no? Pero em, lo- entonces, en realidad no tengo una respuesta a cómo se podría proteger, digamos, una educación. Bueno, tiene que ser laica, o si es religiosa, tiene que ser en forma no evangelizadora, una forma más imparcial, si quiere, ¿no? Vemos, claro, en Brasil también, como em, iglesias evangélicas quieren tener su lugar en la educación pública, ¿no? Porque sus seguidores son en mayoría gente que depende de la educación pública, no tienen los medios para educarse privadamente. Y en Estados Unidos, donde la educación está en manos de élites locales, ¿no? Em, entonces, no creo que tengo una respuesta. Podría volver sobre la laicidad, porque claro, en en el mundo que nosotros ocupamos, la separación del Estado de la religión es un artículo de fe, si se puede decir. Em, pero, y hasta, hasta cierto punto comparto la versión de, em, perdón, de mi colega a la religión, pero no estoy tanto en contra. Pero es cuando la religión penetra el aparato estatal y político, y sobre todo porque detrás de estas fuerzas soi-disant religiosas están otros intereses, claro, de poder, de dinero, em, y, pero en el Medio Oriente no hay cómo, no hay cómo, creo yo. En Creo que hay un Israel modelo se que a mí sí me fundó con. gusta. A ver.
Hay un modelo que a ¿Cómo? mí sí me gusta, hay un modelo que sí me gusta, al menos hipotéticamente, para la construcción de ciudadanía, de civilidad, de tal, al menos si queremos teóricamente con todas sus fallas, posiblemente, pero todos tendrán fallas, y es el modelo francés. El modelo francés, y reconozco mi propia Sí, francofilia, sí permite desde el principio republicano proveer una educación sí, laica, donde sí el principal componente homogenizador sea un proyecto común de Estado que pueda permitir justamente tener al menos sí, este piso parejo de equidad para un desarrollo democrático. Ya luego vino sí la democracia francesa y luego vino el desastre en el que se transformó la misma democracia francesa, pero esa será otra discusión. La base está puesta. Coincido entonces con lo que dice Human. A ver, si tenemos que empezarlo desde... Sí, el Estado también, pero también desde la casa, también desde lo privado. Es decir, recuperar un poco la idea de que la sociedad está un poco, está integrada y es multidisciplinaria y no es mm, solamente la casa y después la escuela, sino se complementan unos a otros y obligan a la participación conjunta, es decir, hacen sociedad todas las partes, ¿no? Quizá lo que sí, tendríamos que pensar es en la necesidad de recuperar la idea de hacer sociedad desde individuos, respetando y pensando en el papel del individuo para que se comporte también dentro de un organismo social, ¿no? mm. Pero la laicidad, como ustedes deben saber, la laicidad en Francia ha servido pa- para algunos como bandera anti-musulmán, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y por permitir la islamofobia, pero no por, pero entonces volvemos al punto que tú mismo decías. Se trata de mejorarlo, no de destruirlo, porque si no podemos entrar al Sí, discurso sí, donde para evitar la mm, barbaridad de Le Pen y mm, de la extrema derecha mm, y mm, de los proyectos identitarios europeos, entonces quitemos la laicidad porque la usan estos. Como la democracia nos mm. ha salido mal porque tenemos bárbaros en la democracia, quitemos la democracia. Como los jueces han salido mal, destruyamos los jueces. Bueno, así no funciona la realidad y eso solamente nos lleva a un mucho más caos. Y eso No, lo estoy podemos de poner acuerdo, incluso sí. en ejemplos como la política libanesa. Sí, no, estoy de acuerdo, no es para, pero Mm, es un rappel para que la laicidad no acaba con los prejuicios, si mm, quieren, sí. mm, Y hay otros modelos, es lo que en mí, yo trabajo mucho con evangélicos y lo que se ve es que ellos en el Brasil, por ejemplo, eh, están penetrando el sistema político para crear, para erosionar la frontera entre la religión y el Estado y crear Donde más lo están inmunidades. haciendo son en Estados Unidos. Ahora el gran auge de los Claro, evangélicos está dentro del gobierno de Trump. Para poder cerrar, sí. Yumana, te gustaría tratar de condensar todo esto en lo que nos hemos metido? Bueno, condensarlo es muy difícil. Ya hay muchas cosas de las cuales no hemos podido hablar porque el tiempo No. era bastante corto, pero quisiera decir que quizás yo no soy tan pesimista como lo que concierne. Aún no puedo emitir del optimismo, pero tengo que decir que podríamos pensar, porque hablaste de la Francia, pero podríamos pensar en ejemplos buenos que quizás después han fallido, pero han durado bastante tiempo, como la Tunisia de Bourguiba y la Ujú. Turquía de Atatürk. Han podido adentro de este sistema Claro. um, poder hacer crecer, quizás con un poco de imposición también, pero hacer crecer en los ciudadanos y las ciudadanas esos valores de los cuales estamos hablando, la laicidad, la igualdad, el respeto de la diferencia. Entonces,
hay esperanza, pero quizás necesitamos creer en esta esperanza más y, y combatir más. Yo pienso las instituciones religiosas, porque hay una gran diferencia entre la fe de las personas y las instituciones religiosas. Es una evidencia, pero muchos no se enteran de eso. Y entonces creo que hay siempre intereses detrás de instituciones, intereses políticos, económicos, etcétera. Y es por eso que hablé de laicidad como una, por lo menos, unas condiciones fundamentales de una de la equidad, de la De una democracia, base. Sí. de la agencia, etcétera. Entonces, si tengo que condensar y terminaré con esta nota de esperanza. Esperanza hay, pero tenemos que trabajar más. Es una esperanza que no es tan distinta a la intención de la que hablas, David, de creer en estas instituciones y en el aparato burocrático. Para Sí, cerrar, ¿te gustaría decir algo más? no, yo creo que com- comparto lo con Giumana, y no hay que caer en, en el exceso de pesimismo que nos rodea en este momento. Yo trato de resistir eso y decir a mis amigos que, que con cierta nostalgia dicen, porque son de mi edad, que todo está yendo río abajo, porque cuando yo era joven, y eso lo dicen siempre las otras generaciones. Entonces, esperemos que hemos tocado fondo y podemos avanzar. Coincidiré con ustedes, sobre todo no siendo no necesariamente alguien muy optimista, sí, pero sí rechazando ese pesimismo que insiste en que no hay nada que hacer. Creo que hay pocas fuerzas más destructivas que la que dice que no se puede ya hacer absolutamente Sí, nada. Muchas sí. gracias, gracias por acompañarnos, gracias David, gracias Yumana, gracias Roberto y Adalia que ya por la agenda no pudieron reintegrarse a esta conversación, gracias Phil Pensamiento, gracias Phil Guadalajara y espero que nos podamos ver el próximo año.